herencia genética. La herencia, por definición, es el fenómeno a través del cual los seres vivos transmiten sus características a la descendencia. Si tengo, por ejemplo, ojos azules, como mi madre, o si tengo el pelo naranja, como mi padre, o quizás el tono de piel como el de mi abuela, todas estas características físicas que se heredan a través de los padres. Cuando hablamos de las características físicas en el lenguaje genético, se conoce como el fenotipo. El fenotipo entonces son las características físicas. Sin embargo, todos sabemos que nuestras características físicas hoy vienen de nuestros genes, con lo cual también en el lenguaje genético se conoce como el genotipo. Entonces, mi genotipo o mi conjunto de genes va a determinar cómo es mi característica física o mi fenotipo. Entonces, ¿qué sucedía? Que hace muchísimos años atrás se creía que nosotros heredábamos de nuestros padres minúsculos tejidos u órganos, algunos de mi madre, algunos otros de mi padre, y que estos tejidos formaban como una especie de collage en el cual esto es lo que describía cómo iba a ser mi característica física. Un pedacito de acá, un pedacito de allá. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, un científico conocido como Gregor Mendel estableció por primera vez los mecanismos de la herencia genética que aún se aceptan en la actualidad y sin embargo, a pesar de que muchos de los científicos hicieron experimentos respecto de esta situación, respecto de las bases de la herencia genética, quedaron establecidas las leyes de Mendel como las bases de la herencia genética. Los experimentos de Mendel o las bases y las leyes en sí de Mendel las vamos a describir en nuestro próximo video, porque en este video nos vamos a dedicar a entender algunos conceptos de los cromosomas que nos van a servir para comprender cómo se hicieron estos experimentos de Mendel. Entonces vamos a pasar a esta página para poder nombrar algunos de esos conceptos. Y para eso lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestros cromosomas. Dijimos que siempre vamos a tener una copia materna y una copia paterna. Vamos a dibujar la copia materna en rosa, la copia paterna en azul. Y vamos a hacer, por ejemplo, de cuenta que este es nuestro cromosoma número 6. O sea, nuestro par de cromosomas número 6. Acuérdense que tenemos 23 pares de cromosomas. Este es uno de los pares. Es un simbolismo, ¿no? Estamos dibujándolo en forma de X nuestros cromosomas. Ahora, nosotros sabemos que nuestros cromosomas contienen a su vez muchos genes. Acá voy a tener uno, por aquí voy a tener otro, aquí voy a tener otro, y así sucesivamente. Si nos abocamos para visualizar uno de los genes, vamos a decir que, por ejemplo, este gen, que también por supuesto está en mi cromosoma materno y paterno, es el gen que codifica para color de ojos. Este gen que codifica para color de ojos siempre va a estar situado en este lugar del cromosoma 6. Aquí y aquí. ¿Y cómo es el lenguaje cromosómico para hablar del lugar o posición? Es el locus. O sea que locus es nuestro primer término cromosómico que nos va a servir para poder entender las leyes o las bases de la herencia. El locus de un cromosoma es el lugar físico dentro del cromosoma donde está esa información. Ahora, dijimos que de mi madre y de mi padre, para ese gen color de ojos, puede ser que tengan la misma información o diferente información, pero las variantes que existen de uno y otro, de materno y paterno, se conocen como alelos. Alelos, o también lo van a poder encontrar como variantes alélicas. Variantes alélicas. Los alelos o variantes alélicas son las posibles opciones para el gen color de ojos. En este caso podría suceder, por ejemplo, que tuviera un alelo color de ojos azules, y un alelo color de ojos marrones.
Esas serían las variantes alélicas o los alelos. Ahora, teniendo dos alelos, supongamos que en este caso tengo de mi madre heredaría el alelo color de ojos azules, de mi padre color de ojos marrones, pero entonces la pregunta es, ¿cuál se va a expresar en mi caso? ¿Tendré ojos azules o tendré ojos marrones? La respuesta a esto es que en realidad depende de cada uno de los genes. ¿Por qué? Porque existen genes que se llaman dominantes y hay otros que se conocen como recesivos. ¿De qué depende de que un gen sea dominante o recesivo? Básicamente es como dice la palabra. Dominantes es que predominan, ¿sí? Que predominan. ¿Qué quiere decir? Que si en una familia existen los genes con los alelos para ojos azules y para ojos marrones, pero en casi toda la familia predominan los ojos marrones, entonces el gen ojos marrones o el alelo ojos marrones es predominante o es dominante sobre el de ojos azules. Entonces, en cada uno de los casos, siempre que esté el alelo dominante y el alelo recesivo, el que se va a expresar es el dominante. Entonces acá tenemos nuevamente otros dos conceptos, los vamos a remarcar al igual que hicimos con los otros casos. Tenemos el locus, tenemos alelos y ahora tenemos dominante y recesivo. Y lo que nos quedaría es entender el concepto, que lo voy a escribir acá, de homocigota y heterocigota. Y vamos a ver a qué se refiere estos términos. Homocigota significa que tengo dos alelos iguales. Quiere decir que en este caso estoy heredando tanto de mi madre como de mi padre dos alelos para ojos azules o dos alelos para ojos marrones. En el caso de los heterocigotas, los dos alelos son diferentes. Esa es básicamente la característica. Se puede decir que un individuo es homocigota para color de ojos azules o es heterocigota para color de ojos, porque tiene un gen dominante para ojos marrones y un gen recesivo para ojos azules. Esto es básicamente lo que es la nomenclatura de los componentes dentro de lo que son los genes y cromosomas que nos van a permitir entender cómo fueron generadas las leyes de Mendel que veremos en nuestro próximo video. Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977. Su objetivo es restituir la identidad de nietos y nietas apropiadas por la última dictadura argentina. Su presidenta actual es Estela de Carlotto y hasta la fecha llevan recuperados 130 nietos y nietas. Para 1979 las abuelas buscaban nietos y nietas mirando caras de bebés. Pasaban un montón de tiempo en casa cuna buscando rasgos que les parecieran familiares. El color de ojos, un huequito en el mentón, algo. Mucho más no podían hacer. Una mañana de 1979, las abuelas leyeron en el diario El Día de La Plata que un hombre que negaba su paternidad fue sometido a un análisis de sangre comparativo con su presunto hijo y resultó ser el padre. Entonces había algo en el cuerpo, más allá de los rasgos visibles, que podía serles útil. Las abuelas recibían denuncias del estilo «hay una familia que apareció con un bebé de la nada» y se las ingeniaban para llegar a esa familia. Lo que pasa que no podían ir a un juzgado porque no tenían pruebas. Para los años 80 el objetivo era encontrar a los nietos y nietas, pero también probar su identidad en un juzgado. En noviembre de 1982, algunas abuelas viajaron a Washington para participar de la Asamblea General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y después de hablar y preguntar por aquí y por allá, consiguieron el teléfono de un médico argentino exiliado en Nueva York. Víctor Penchazade se había ido de Argentina en 1973 perseguido por la AAA. Trabajó varios años en Venezuela para instalarse finalmente en Nueva York. Víctor les dijo, esto es algo que hay que estudiar. No hay experiencia internacional en la identificación de nietos o nietas a partir de sus abuelos, pero hay todas las razones para ser optimistas.
Claro, las abuelas podían hacerse estudios de filiación, pero hasta ahora siempre se habían hecho con muestras de madres o padres. Como todos sabemos, no se contaba con esas muestras. Entonces, ¿cómo podían hacerlo? El genoma es el conjunto de genes de un organismo. Los genes de una persona, su ADN, están contenidos en las células. Y en las células hay dos tipos de ADN. El ADN nuclear, que está contenido en el núcleo de las células, y el ADN mitocondrial, que está contenido en las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas celulares que generan la energía química necesaria para realizar todos los procesos metabólicos que una célula necesita. En el momento de la fecundación, es decir, cuando se encuentran un óvulo y un espermatozoide, es el óvulo quien aporta las mitocondrias. Por lo tanto, el ADN mitocondrial proviene solo del óvulo. Por eso se dice que el ADN mitocondrial se hereda a través de la línea materna. Ese ADN mitocondrial se transmite a toda la descendencia, tanto hombres como mujeres. Cada persona comparte su ADN mitocondrial con toda la familia y el lado materno. Si la persona desaparecida tiene sobrevivientes por el lado materno, entonces el ADN mitocondrial resulta sumamente útil. Además, el ADN mitocondrial varía mucho de familia a familia, con lo cual si hay una coincidencia, las chances de parentesco son elevadas. En resumen, el ADN mitocondrial tiene varias ventajas. Primero, solo pertenece al linaje materno. Cada línea materna tiene una secuencia prácticamente única, entonces eso hace que se pueda comparar con mucha precisión. En una célula hay un solo núcleo, pero muchas mitocondrias. Como existen muchas copias de ADN mitocondrial, su extracción es mucho más fácil y mucho más eficiente que la extracción de ADN nuclear. Pero volvamos a las abuelas y a Víctor Penchazade. Víctor Penchazade contactó a las abuelas con la genetista Mary Claire King, quien trabajaba en Berkeley, California. Mary Claire, junto con Víctor Penchazade y las abuelas, establecieron lo que se conoce hoy como el índice de abuelidad. Es una fórmula estadística que establece a partir de ADN mitocondrial o nuclear la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. El índice de abuelidad establece con un 99,9% de eficacia la probabilidad de parentesco. Las abuelas y Mary Claire King establecieron una relación de mucha confianza. Mary Claire había estado en la Universidad de Santiago de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, así que los crímenes de la dictadura no le eran ajenos. Las abuelas fueron las primeras y abrieron el camino para que el ADN mitocondrial se use en la búsqueda de respuestas y justicia en más de 11 países cuando se trata de casos de abuso de derechos humanos. La técnica del ADN mitocondrial fue aplicado en El Salvador, Guatemala, Haití, Ruanda, México, Chile, Honduras, Etiopía, Filipinas y otros. En mayo de 1987, mediante la Ley 23.511, se crea un banco de datos con el fin de resolver cualquier conflicto que tuviera que ver con filiación, incluidos los casos de apropiación de menores. La primera directora fue Ana María Di Leonardo, quien había colaborado con Mary Claire King para recuperar a Paula Eva Logares, nieta recuperada número 23. Ana María estuvo en su cargo de directora hasta el año 2006. Si bien en la ley constaba que se debía financiar el banco, esto nunca se cumplió en su totalidad. Así que financiar, mantener y actualizar el banco se convirtió en una de las principales ocupaciones de las abuelas. El banco de ADN mitocondrial, creado a principios de 1990, para 1992 ya tenía un buen número de muestras, que las abuelas se encargaban de recolectar viajando por todo el país junto a científicos. En el Banco Nacional de Datos Genéticos no solo se analiza ADN mitocondrial, también se analiza ADN nuclear, cromosoma Y en caso de que se tengan datos del linaje paterno y complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. En 1992, las abuelas lograron que el gobierno nacional creara la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y esto fue fundamental para el desarrollo y crecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. La ciencia sigue avanzando, el banco sigue creciendo y las abuelas siguen buscando nietos y nietas incansablemente. Hasta el 2019, 130 nietos recuperaron su identidad gracias a abuelas de Plaza de Mayo.
90 de ellos gracias a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.